Buenos días, hermanos, hermanas, bienvenidos a la comunidad contigo. Es jueves 7 de enero y vamos a continuar con nuestro tiempo en el libro de Samuel. Dice en el capítulo 13 del primer libro de Samuel que Saúl comenzó a reinar a sus 30 años y que reinó sobre Israel en total 42 años. Ahora, ¿cómo fue el reinado de Saúl? Como vimos el día de ayer y en los devocionales pasados, el pueblo de Israel pidió un rey. Pese a que el pueblo estaba desechando a Dios, Él les concedió un rey que a los ojos de los humanos, a los ojos de los hombres, era el mejor rey. Y luego de haberse dado cuenta de su pecado, Israel le pidió a Samuel interceder delante del Señor por ellos. Y él les dijo que lo que tenían que hacer era no apartarse de Jehová y más bien servirle con todo su corazón, ya que si ellos permanecían en él, el Señor no los desampararía, porque él, Dios, los había escogido para hacerlos su pueblo. Pero también estaba presente la advertencia: si ellos perseveraban en hacer el mal, todo Israel y el rey perecerían. Entonces, ¿cómo fue el reinado de Saúl? Lo primero que podemos ver es que fue un reinado largo si lo vemos desde la perspectiva humana. 42 años no es poco, pero desde un principio fue un reinado que no llevó a Israel a acercarse y a servirse a Jehová, sino más bien a desobedecerle. En el capítulo 14, a partir del versículo 47, podemos ver un resumen del reinado de Saúl, y dice que cuando Saúl empezó a ejercer el reinado sobre Israel, hizo la guerra contra todos sus enemigos de alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. A donde quiera que se dirigía, era vencedor. Combatió con valentía y derrotó a Amalec y libró a Israel de la mano de los que lo saqueaban. Y en el versículo 52 dice que había guerra encarnizada contra los filisteos durante todo el tiempo de Saúl. Cuando Saúl veía a algún hombre valiente o esforzado, lo añadía a los suyos. Y de lo que leemos, Saúl básicamente fue un rey guerrero. Israel había pedido eso a Samuel. Como vimos en el capítulo 8, los versículos 19 y 20, decían que haya rey sobre nosotros, entonces nosotros seremos también como las otras naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá al frente de nosotros y llevará a cabo nuestras batallas. Saben, para los israelitas el problema más grande que ellos veían era que las naciones que los rodeaban constantemente los estaban saqueando. Entonces era sumamente importante tener a alguien como Saúl, alguien que les dé seguridad. Lo triste es que Saúl verdaderamente no se interesaba por permanecer en los caminos del Señor. Tampoco se preocupaba por obedecerle, por guiar al pueblo de Dios hacia sus caminos. Lo que le interesaba a Saúl era mantener ciertos formalismos religiosos y tener al pueblo contento. En el capítulo 13 vemos que Jonatán, el hijo de Saúl, atacó un destacamento de filisteos y dice que los filisteos oyeron. Entonces se reunieron en un innumerable número de soldados, con carros de guerra, con jinetes y con gente de a pie. Dice que era tan numerosa la cantidad de soldados que se habían reunido como la arena de la orilla del mar. Entonces los israelitas se asustaron y dice que se escondieron, incluso algunos se escaparon. Y Saúl y Samuel habían acordado encontrarse en 7 días para ofrecer sacrificios al Señor antes de enfrentar a los filisteos. Pero Saúl, al ver que Samuel no llegaba, dijo: traedme el holocausto y los sacrificios de paz. Y entonces ofreció el holocausto. Y sucedió que al acabar de ofrecer el holocausto, dice que vio que venía Samuel. Y Saúl fue y salió a su encuentro para saludarle. Y Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió:
cuando vi que el pueblo se estaba dispersando y que tú no veías en el plazo que habíamos señalado y que los filisteos se estaban reuniendo, entonces yo pensé, los filisteos van a descender ahora a Gilgal contra mí, y yo no he implorado en favor de Jehová. Por eso me he visto forzado a ofrecer el sacrificio, el holocausto. Y entonces Samuel le dijo a Saúl, has actuado torpemente. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te dio, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre según su corazón, a quien Jehová ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saben, tristemente, Saúl decidió actuar sin esperar los tiempos del Señor, y no le obedeció. Y no estamos diciendo que iba a esperar un mes. Eran momentos que él decidió que ya no podía esperar más. Él pensaba que se debía cumplir con ese formalismo para que el Señor actúe a su favor. Entonces tomó el lugar de Samuel y él hizo lo que no debía hacer. Samuel le dijo, eres un necio al actuar así. Tú no tenías que tomar el lugar que no te correspondía. No estás considerando lo que Dios quiere que se haga. No estás preocupado en servir u obedecer a Dios. Lo que estás esperando es que Dios te sirva a ti. No actúas de acuerdo con el Señor. No eres un hombre según el corazón de Dios. ¿Y sabes qué? Dios está buscando y se ha buscado ya a alguien que sea conforme a su corazón. Por eso tu reino no va a durar. Ese tipo de conducta fue el patrón en la vida de Saúl. Y tal vez el relato más significativo respecto a esto podemos verlo en el capítulo 15, cuando Samuel le dice a Saúl, Jehová me envió para ungirte como rey de su pueblo. Escucha pues ahora las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré a Amalec por todo lo que hizo Israel, porque se le opuso en el camino cuando subí a Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec. Destruye completamente todo lo que le pertenece. No perdones la vida. Mata a hombres, a mujeres, a niños, a bebés, a vacas, ovejas, camellos y asnos. Y bueno, Saúl fue con un gran ejército y Saúl derrotó a los amalequitas. Pero dice el relato que Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag, que era el rey de Amalec. A lo mejor de las ovejas, a lo mejor de las vacas, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo cual no quisieron destruir, pero destruyeron todo lo despreciable y sin valor. Y el Señor habló con Samuel y le dijo, en el capítulo 15, los versículos del 11 en adelante, me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. Y Samuel madrugó para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y le avisaron a Samuel diciendo, Saúl se fue a Carmel, y he aquí que él mismo se erigió un monumento. Cuando volvió, prosiguió y descendió a Gilgal. Y Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo, Jehová te bendiga, he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel preguntó, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de vacas que oigo? Saúl les respondió, las han traído de Amalec. El pueblo perdonó la vida a lo mejor de las ovejas y de las vacas, para ofrecerlas en sacrificio a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel dijo a Saúl, basta. Voy a declararte lo que Jehová me ha dicho anoche. Y Saúl le dijo, dilo. Samuel dijo, aunque eras insignificante ante tus propios ojos, no fuiste hecho cabeza
de las tribus de Israel? ¿No te ha ungido Jehová como rey sobre Israel? Jehová te ha encomendado una misión y te ha dicho: ve y destruye completamente a esos pecadores de Amalec. Hazles la guerra hasta que los extermines. ¿Por qué pues no has obedecido la voz de Jehová? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me encomendó. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido completamente a los amalequitas. Pero el pueblo tomó botín, ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios, como en que la palabra de Jehová sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de la adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Saben, Saúl no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Por lo menos no estaba dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que Dios quería. Él quería seguir a Dios en sus propios términos y de acuerdo con su conveniencia. Él no quería escuchar los términos de Dios. Pensaba que solo necesitaba presentar holocaustos, ofrendas, para satisfacer a Dios y ya. Pero Samuel le dice: el Señor busca obediencia, no busca sacrificios. Escuchar a Dios es lo que debiste hacer y no tratar de complacer a Dios a tu manera. ¿Saben? Esta historia tiene un final triste porque el Señor desechó a Saúl. Y si bien reinó por un buen tiempo más, llegaría el día en que dejaría de ser rey y no sería recordado como el mejor rey. Ahora, ¿cuántas veces tal vez nosotros pensamos de la manera en que pensó Saúl? No obedecemos al Señor, pero pensamos que el Señor tiene que hacer las cosas que nosotros queremos. Pensamos que con una ofrenda que le demos va a estar bien. No escuchamos al Señor, pero luego hacemos un sacrificio para el Señor. Tal vez decimos: vamos a darle tiempo al Señor en la iglesia. Vamos a ayudar a los necesitados. El Señor se va a tranquilizar con lo que hagamos. No importa lo que nosotros hemos hecho, el pecado que hemos cometido. ¿Saben? Si no le escuchamos, el Señor nunca se va a gozar en nuestras ofrendas, con nuestro servicio, con nuestros sacrificios o con cualquier otra cosa que hagamos. Dice que el Señor se complace en que le escuchemos, en que permanezcamos en Él, en que hagamos lo que Él quiere que hagamos, en que vivamos en su voluntad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a obedecerte. Gracias, Señor, porque esa obediencia solo la podemos alcanzar a través de Jesucristo. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, mirándote siempre a ti, mirando siempre a nuestro Señor Jesucristo, para que podamos presentar ofrendas, para que nuestro servicio, para que todo lo que hagamos sea realmente de tu agrado, Señor. Te damos gracias, Padre amado, y te pedimos que tú nos ayudes a vivir de esa forma. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy y mañana vamos a volver a vernos en este mismo horario para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.